Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es palabra del Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Amén. Esta lectura larga que hemos hecho corresponde al discurso o a la primera predicación del Evangelio después del descenso del Espíritu Santo. Es decir, este es el primer anuncio, proclamación del querigma de Cristo, el anuncio de Cristo por parte de los apóstoles, en este caso concreto del apóstol Pedro como el primero de los 12, y él es el que pronuncia esta predicación llena del fuego del poder del Espíritu Santo. Para entender este acontecimiento tenemos que recordar en qué momento ocurre esto. En el contexto anterior es el momento en el que están todos los apóstoles y estos como 120 discípulos con las mujeres esperando la promesa que Jesús les había dado, de que estén juntos orando desde su ascensión hasta el momento en el que el Espíritu Santo se derramaría. Ellos tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo para recién ser testigos de Cristo y empezar a anunciar el Evangelio, el anuncio de Cristo. Y ellos fueron obedientes al mandamiento del Señor. Estuvieron juntos, reunidos y esperando ese momento en oración y ruego. Y estando en esa condición, estando todos allí reunidos en el día del Pentecostés, cuando se cumple esa fecha que ya hemos visto era tan importante, porque esa fecha en todo el pensamiento judío, en la celebración de la liturgia judía, era la fiesta de la cosecha. Y aquí vamos a ver el fruto de la obra del Espíritu, el fruto que nos trae el Espíritu Santo por lo que Cristo ha hecho en la cruz, el Espíritu derramado y que nos lleva a nosotros mismos a hacer una ofrenda con los dones que Dios nos da para ofrecérselos a Dios. Pero también esa celebración hablaba de la entrega de la ley, acordaos, la ley de la antigua alianza con Moisés, pero aquí es el Espíritu Santo que se derrama en los corazones para traer la nueva ley, la nueva alianza, la ley de Cristo a nuestros corazones, escribirla en nuestros corazones. Entonces, vino del cielo, nos dice al inicio del capítulo 2, este viento recio que soplaba y la habitación fue llena de esa obra del Espíritu y como llamas de fuego que estaban sobre la cabeza de cada uno de ellos, y hubo ese derramamiento del Espíritu y de pronto ellos, llenos del Espíritu, empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, todos los que estaban allí salieron de ese aposento alto y empezaron a hablar las maravillas de Dios, a predicar la gloria de Dios y a predicar a Cristo, pero en diferentes idiomas, de tal manera que todos los judíos que habían venido de diferentes lugares les podían entender en las diferentes lenguas que ellos conocían. Y esto era obviamente un milagro, era algo sobrenatural. Todos los que veían esto decían: ¿esto qué es? Les escuchamos decir en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y algunos de ellos achacaban esto a que ellos estaban llenos de mosto, ¿no? Decían: no, estos están borrachos, ¿no? Es lo que estaban diciendo algunos, porque les veían hablar en otras lenguas y otros pues no entendían la otra lengua, otros sí decían: estos están borrachos. Y es ahí donde empieza la lectura que hemos hecho hoy. Cuando sale ese comentario es cuando Pedro se pone de pie con los 11, es decir, es el representante del colegio apostólico, él es el principal de los apóstoles y se pone en pie y con esa autoridad él empieza a predicar todo lo que acabamos de leer. Fijaos el repaso que les da Pedro de toda la historia de las profecías dadas por Joel, las profecías que había dado el rey David, y todo esto que apuntaba a la persona de Cristo, a su resurrección, a su sufrimiento en la cruz,
Las profecías que están en los salmos, que en tantos salmos habla de estas cosas, de que Cristo lleva a la diestra del Padre, de que Cristo fue crucificado, de que Cristo no podía ser retenido en la muerte, sino que resucitaría. Todo esto estaba profetizado y en ese momento el Espíritu Santo está llevando a Pedro a recordar estas cosas. ¿Acordaos cuál fue la promesa de Jesús? ¿Qué le dijo a los discípulos? Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho y os enseñará cosas que vosotros no sabíais, porque Él os dará a conocer de lo mío y de lo del Padre. Esa es la obra del Espíritu. Si nos ponemos a pensar, Pedro hace poco tiempo, ¿qué había hecho? Había negado a Cristo 3 veces. Cuando Cristo estaba siendo falsamente juzgado para ser llevado a la cruz. Y después de esto estuvieron ellos escondidos, ya lo sabemos, hasta que Cristo resucitó. Cristo se aparece, les está enseñando, pero en ningún momento ellos están predicando el Evangelio. Ellos no están llenos del poder del Espíritu, pero aquí sí. Aquí ya les estamos viendo a los apóstoles y aquí en primer lugar a Pedro lleno del fuego del Espíritu Santo, anunciando sin temor y más bien con pasión acerca de la persona y la obra de Cristo. Como veis, él le dice, no, estos no están borrachos, son apenas, les dice, ¿no?, la hora tercera, es decir, eran las 6 de la mañana, ¿no? Dice, a esta hora nadie está bebido, ¿no? Le está diciendo, sino que en ellos se está cumpliendo lo profetizado a Joel, que el Espíritu sería derramado, dice, en estos tiempos. Y al derramar ese Espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿De qué está hablando? De los dones del Espíritu que venían con ese derramamiento, y que de eso ya después San Pablo enseña. Por eso es que la vida cristiana y la vida de la Iglesia es una vida donde el Espíritu Santo está derramado, y cuando nosotros estamos unidos a Cristo, llenos del Espíritu, el Espíritu Santo nos da dones para que nosotros podamos vivir la vida cristiana movidos por el Espíritu, y los dones del Espíritu ponerlos al servicio del Señor y de la Iglesia. Entonces, Pedro les refiere toda esta profecía del derramamiento del Espíritu y luego les empieza claramente a exhortar, a predicar su responsabilidad en el Evangelio. Porque de inmediato les dice, varones israelitas, oíd, les dice, este Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios con las señales que hizo en medio de vosotros, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos. Versículo 23. Es decir, Pedro les está diciendo a vosotros, judíos, vosotros habéis llevado a la cruz a vuestro Mesías. Pero esto no era algo que escapaba del plan de Dios. Esto ya estaba en el previo conocimiento de Dios y en el plan de Dios. El Cristo tenía que padecer para salvarnos, pero les está diciendo, vosotros sois los responsables, porque sabemos todas las artimañas que hicieron los judíos para que a través del poder romano Cristo llegase a la cruz. Ellos querían quitar de en medio aquel que se proclamaba el Cristo, el Rey de Reyes. Y a los del Sanedrín no les convenía que aparezca esta figura, este Cristo, que no era el que venía a proclamar esa libertad política. Él estaba llamando a la conversión del corazón. Pedro les reprende y les dice, pero a este que habéis matado, y fijaos lo que les dice a los judíos, porque sabemos, los judíos, ellos mismos no crucificaron al Señor, pero Pedro lo dice de una forma muy precisa. Les dice, le prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Eso significa, y esto es una aplicación importante para nosotros, que no hace falta que nosotros con nuestras propias manos a veces cometamos un pecado, un crimen. Pero cuando nosotros somos los que movemos la situación para que eso ocurra, somos responsables también. Ellos no le crucificaron con sus manos, pero son ellos los que instigaron todo el sistema legal de Roma y prácticamente forzaron a Poncio Pilato para llevarla a la cruz. Eso no limpiaba sus manos. No limpiaba sus manos. Ellos eran responsables.
Y después les habla de la resurrección y con estos salmos de David y les dice, pero este Cristo que llevasteis a la muerte resucitó verdaderamente y es Señor, porque el mismo David le llama Señor. Y David no resucitó, o sea que no se trataba de David ese salmo, es lo que les está diciendo, sino que se trataba de Cristo, porque David, perdón, era un profeta. Y como profeta estaba hablando de Cristo, que era él el que la muerte no podía retener, sino que resucitaría y estaría a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí donde está Cristo ahora. Cristo está a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean sujetos y Cristo vuelva con poder y gloria para restaurar esta creación y establecer su reino plenamente. Pero fijaos una cosa, ¿qué está haciendo Pedro? Aquí está predicando el Evangelio. El Evangelio es cuando anunciamos que Cristo verdaderamente es Dios, hecho hombre, que vino a este mundo, padeció, Él vivió sin pecado y murió en nuestro lugar. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos responsables de su muerte. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y así como los judíos le llevaron a la cruz, nuestros pecados también llevaron a la cruz a Cristo. Porque Él murió para pagar el precio de nuestro pecado. Entonces nosotros somos tan responsables como ellos. Y el anuncio del Evangelio es cuando vemos a Cristo, su obra perfecta, pero también consideramos nuestra responsabilidad. Y consideramos que nosotros somos culpables y estamos necesitados de la gracia y de la obra de Cristo para salvarnos. Es por esto que cuando Pedro termina su predicación, la termina de esta manera, versículo 36. Sepa pues, les dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todos vosotros los judíos, tener claro que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, a este que habéis llevado a la muerte, Dios le ha exaltado hasta lo sumo, porque es su Hijo eterno, que vino a morir por nosotros, y le ha exaltado a su diestra, y Él es el Cristo, el Señor, el Kyries, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ellos escucharon esto, fijaos la obra del Espíritu Santo que está cumpliendo lo que Cristo dijo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros escuchamos este anuncio de Cristo y vemos nuestra responsabilidad, el Espíritu Santo lo que hace es traer a nuestro corazón la convicción de que somos pecadores y necesitamos perdón. Por eso la pregunta, fijaos el versículo 37, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la respuesta coherente al anuncio del Evangelio. Cuando nosotros vemos lo que Cristo ha hecho y nos consideramos responsables de nuestro pecado delante de Dios y necesitados de la gracia de Dios, del pecado, del perdón de los pecados, y esa convicción la trae el Espíritu de Dios cuando oímos el Evangelio, en ese momento la respuesta de nuestro corazón tiene que ser compungirse, y esa palabra griega significa la idea de una espada atravesando el corazón. El corazón fue atravesado por esa palabra. Y ellos sintieron esa convicción en su corazón y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos crucificado al Señor, somos culpables, estamos muertos en nuestro pecado. Y Pedro les responde claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La solución a su problema, ¿cuál es? Recibir el anuncio del Evangelio. ¿Cómo se recibe el anuncio del Evangelio? Convirtiéndose a Cristo. Es decir, dejando de estar en contra de Cristo y volviéndose a Él para unirse a Él. ¿Cómo se hace eso? A través del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Es un cambio de mente que me lleva a un cambio de vida. Es cuando mi forma de ver el mundo cambia y de mirar en una dirección lejos de Dios, ahora me vuelvo hacia Dios, me vuelvo hacia Cristo. Estoy decidido a renunciar al pecado
y al estilo de vida que está lejos de Dios para volverme a Él y hacerme su discípulo. Arrepentíos, volveos al Señor, decidíos a dejar lo malo y decidíos a haceros discípulos de Cristo y bautícese, porque el sacramento del bautismo es el lugar donde somos unidos a Cristo, unidos a su muerte y a su resurrección, donde somos revestidos de Cristo, donde se sella en nosotros esa alianza nueva, donde nuestra fe es sellada en el sacramento y somos lavados en su sangre, unidos para empezar una vida nueva. Entonces Pedro les dice: ¿queréis salir de esa situación? Arrepentíos, volveos a Cristo y uníos a Cristo en el bautismo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Es decir, todas estas maravillas de la salvación y este don del Espíritu que estáis viendo, dice Pedro, es para vosotros también. Es para vosotros. Pero es necesario arrepentirse, volverse al Señor, tomar la decisión de voy a seguir a Cristo, creo ese anuncio, me vuelvo hacia ti y me uno al Señor, me uno en el sacramento. Y esa promesa era para vuestros hijos también, dice Pedro, para las familias y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y termina el pasaje diciendo que con otras muchas palabras él testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y ese es el anuncio del Evangelio. Cuando le decimos a la gente: arrepiéntete, cree en Cristo, ven, recibe al Señor, es un llamamiento urgente. Le estamos diciendo a la gente: huye de esta perversa generación, porque este mundo que nos rodea sin Cristo es ciertamente perverso, ¿no? Y lleva a la perdición de las almas. Y Jesús lo que nos dice es: aquí tienes el perdón de los pecados, el don del Espíritu, ven a mí, ven a mí. Fijaos el grave pecado de ellos de haber llevado a la cruz a Cristo con sus propias artimañas, y el Señor les está ofreciendo el perdón todavía. ¿Cuánto más a los que oímos el Evangelio hoy? Gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo en ese momento se convirtieron muchos, porque dice allí que los que recibieron su palabra, los que recibieron ese anuncio de Pedro, fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas, fijaos, 3.000 personas. Recibieron ese día el Evangelio y se bautizaron 3.000 personas y fueron añadidos a la iglesia que nacía allí. Y estos que reciben la palabra, fijaos lo que hacen, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en ello, en la comunión los unos con los otros, la koinonía significa, es decir, el contacto y la participación los unos con los otros, como hermanos, empezaron a vivir como hermanos, como una comunidad, perseveraban en ello. También en la fracción del pan, o la comunión en la Eucaristía, el partimiento del pan, ellos empezaron a perseverar en el sacramento de la comunión, lo cual es vida y sustento de la iglesia y del creyente, para el camino hasta el final de nuestra vida cristiana. Y perseveraban en las oraciones. Bien, quiero terminar diciendo esto. La predicación de Pedro, llena del poder del Espíritu Santo en este tiempo de Pentecostés, nos recuerda a nosotros, y quiero que enfoquemos 2 puntos para nosotros, ¿no? La predicación del Evangelio siempre nos va a llamar y nos debe llevar a 2 cosas indispensables para ser un cristiano verdadero. 1, la conversión. El llamado del Evangelio nos llama no solamente a escuchar la palabra para alimentar el oído, nos llama a arrepentirnos y volvernos a Cristo de verdad. Y es esa decisión de decir: me hago un discípulo de Cristo, y si no estoy bautizado, me bautizo. Y si he sido bautizado y estoy frío, me vuelvo, porque la conversión es un acto continuo en la vida cristiana. Que yo digo, me vuelvo al Señor, me vuelvo y quiero pedir el don del Espíritu Santo al Señor. La conversión, esa es la respuesta de Pedro ante la pregunta de la muchedumbre, y sigue siendo la respuesta hoy. Vuélvete al Señor, conviértete, toma la decisión de seguir a Cristo de verdad.
Y lo segundo es que la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu nos lleva a la vida de la comunidad de la fe. Los que reciben la palabra, dice, perseveraban. Y perseveraban en esa vida que solamente se da en la comunidad. ¿Dónde escuchamos la doctrina de los apóstoles? Cuando estamos en medio del pueblo, en medio de la iglesia, escuchando la enseñanza de la palabra de Dios como ahora. Es aquí donde escuchamos la doctrina, la enseñanza apostólica, solo cuando estamos en la comunidad de la fe. Sin esto, no existe. No existe el perseverar en esto. Nadie es cristiano si no tiene vida de comunidad. Y la vida de la comunidad se cimienta en la enseñanza de la doctrina, en la coinonía los unos con los otros, es decir, en la comunión, la fraternidad, la participación que tenemos los unos de los otros como una familia verdadera, como una comunidad en la fe de verdad, porque ellos vivían en una comunidad unida. Esto es indispensable. La fracción del pan, es decir, la participación permanente, constante en la misma vida de la comunidad del sacramento de la Santa Comunión. Cuando Cristo mismo se nos da y participamos de Él y como un cuerpo participamos los unos de los otros y somos alimentados, no solo por la palabra, sino también por el sacramento. Y vamos siendo cada vez más llenos del Espíritu. Y finalmente la oración, cuando podemos orar juntos y el Espíritu Santo se manifiesta en medio nuestro y Cristo mismo está en medio nuestro, cuando en comunidad participamos de estas 4 cosas. Participar de la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, participar de la comunión los unos con los otros, participar del sacramento, de la comunión, de la fracción del pan y también de la oración. Estas marcas distintivas son las que nos llevan a vivir una vida cristiana llena del Espíritu. Hagámosle caso al apóstol Pedro y que podamos seguir el ejemplo de estos primeros cristianos cuando nace la iglesia llena del poder de lo alto. Así que, hermanos, animémonos y pasemos ahora a este tiempo de la oración, pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu y podamos vivir en la comunidad de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.